Bien, volviendo a este ejemplo. Este es un ejemplo ya con dimensiones. Veíamos que esto, como no tiene voladizos, tomamos que las columnas están en los bordes, el 0,83 o 0,833 de las luces de la luz interna, ¿sí? En este caso son 3 tramos en X, ¿sí? Entonces tenemos el tramo del borde, que es 0,83 del tramo interno, más el tramo interno, más 0,83 del otro tramo del otro borde, ¿sí? O sea, tenemos 3 tramos en un sentido y 4 tramos en el otro sentido, donde los bordes hacemos 0,83. ¿Sí? Cuando sumamos 0,83 de LI más LI más LI más 0,83 de LI, todo esto nos da, ¿sí? Esta suma nos da 3,666 de LI, que lo que se hace de acá es despejar LI, por eso aparece este 3,66, que es la suma de todo esto, sacando factor común LI. Y de ahí obtengo cuánto vale la luz que voy a tener entre columnas en el sentido Y y en el sentido X. ¿Sí? Nos estaría quedando un esquemita de esta manera. Sacamos cuál va a ser la altura de la losa. Lo hacemos con la luz máxima en X y en Y, cualquiera de los dos, la máxima, menos, suponemos un diámetro de columnas de 50 centímetros, menos el diámetro de la columna, porque lo que estamos tomando es la luz entre bordes de columna, ¿sí? No entre centros de columna, sino entre bordes de columna. Por eso es que restamos en este sector un diámetro de columna que nosotros suponemos en principio va a ser de 50 centímetros. Entonces, como no tiene ábaco ni capitel, la luz sobre 30, o sea, es la misma, se calcularía como si fuera luz sobre 30, como si fuera una losa simplemente apoyada, unidireccional. Nos da 0,183, entonces adoptamos una altura total de 20 centímetros. Calculamos peso propio, contrapiso, carpeta piso, incidencia de tabiques, ¿sí? Porque se estima que como esto es todo un entrepiso que no va a tener divisiones, sino que después en un futuro puede llegar a ser oficinas y se va a hacer tabiques dividiendo esas oficinas, algo liviano, pero bueno, lo tenemos en cuenta y suponemos unos 100 kilos por metro cuadrado. Sobrecarga de oficinas, 250 kilos por metro cuadrado, nos da 1.100 kilos por metro cuadrado, suponemos 1.000 kilos por metro cuadrado y redondeamos. Predimensionado de columnas en planta baja, dice. Sacamos la superficie tributaria, ¿sí? Nos da 30,25, lo multiplicamos por 1 tonelada por metro cuadrado, que es de los 1.000 kilos que habíamos calculado antes por metro cuadrado, y nos da que por cada planta en esta columna tenemos 30,25 por cada planta tipo. Si tenemos 10 losas, multiplicamos por 10, entonces tenemos que en planta baja 302,5 toneladas vamos a tener en esa columna. Hacemos el predimensionado de columnas, ¿sí? Con la formulita esta, la carga por el coeficiente de seguridad, dividido 1,3 por la tensión admisible. El 1,3 es porque es un predimensionado y estamos teniendo en cuenta que es la colaboración que tiene el acero dentro del hormigón, en el orden de un 30%, estamos suponiendo. Entonces, en planta baja tenemos 302,5 por 2,5 dividido 1,3. Guarda que acá hay un error. Esto no sería 1400, sino sería 140, porque es la tensión de cálculo del
hormigón. No, perdón. Está en toneladas por metro cuadrado. Está bien, 1400 toneladas por metro cuadrado. Pensé en kilo por centímetro cuadrado, que son 140, pero son 1400 toneladas por metro cuadrado. Eso nos da a nosotros que necesitamos una sección de hormigón de 0,4155 metros cuadrados. Entonces, como las consideramos circulares, ¿sí? Recuerden que el área de un círculo era pi por radio al cuadrado, o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, de esa formulita, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, despejamos el diámetro, entonces nos queda que es la raíz cuadrada de 4 por el área de hormigón que necesitamos dividido pi. Haciendo, reemplazando valores, acá 0,4155, pi 3,14159264, reemplazamos, nos da 0,73. Entonces adoptamos phi 75 centímetros. ¿Sí? Ese es el diámetro de la columna que nosotros necesitamos en planta baja. Bien, ahora, después de eso, nosotros vamos a calcular cuál es el diámetro mínimo que necesitamos por punzonado. O sea, nosotros el punzonado, en principio acá, lo vamos a controlar con el tamaño de la columna. Recuerden, teníamos varias condiciones para hacer el control de punzonado. Aumentar la calidad del hormigón, acá no la vamos a aumentar, la dejamos como está. Aumentar la altura de la losa, no la vamos a aumentar. Entonces vamos a considerar que el punzonado lo vamos a controlar con el diámetro de la columna, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ver cuál es el diámetro que va a necesitar en la columna, ¿sí? Para controlar el punzonado. Ese tamaño de columna es el mínimo que nosotros tenemos que tener en todos los pisos, ¿sí? O sea, si nosotros en planta baja necesitamos 75 centímetros, pero por punzonado necesitamos 40, bueno, tenemos que darle 75. Pero si nosotros estamos en el último piso, en donde la carga tiene de un solo piso, quizás el diámetro que necesite sea 30 centímetros, pero por punzonado capaz que nos dé más grande. Entonces tenemos que poner ese tamaño de columna por un problema de punzonado y no por la carga que está teniendo. Entonces, el diámetro crítico dijimos que era el diámetro de la columna más la mitad de la altura útil de un lado más la mitad de la altura útil del otro. Entonces nos da que el diámetro crítico es el diámetro de la columna más altura útil. Tenemos el diámetro crítico, como dijimos, y calculamos el perímetro crítico. Perímetro de un círculo es pi por diámetro, ¿sí? El perímetro de un círculo es pi por diámetro. Entonces ya tenemos estos datos, usamos la tensión de punzonado, que era la carga dividido el perímetro crítico dividido la altura, y la tensión admisible de punzonado la tomamos en 7 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué valor no conocemos acá? El perímetro crítico. La carga máxima la conocemos, la tensión admisible máxima ponemos los 7 kilos y la altura útil de la losa la conocemos. Entonces despejamos de acá, de esta fórmula, el perímetro crítico. Todo lo demás son datos. El perímetro crítico nos dice 240 centímetros. Perímetro crítico era pi por diámetro. Entonces, a esto lo dividimos por pi y sacamos el diámetro crítico, que es 76,4 centímetros. Y el diámetro de la columna va a ser el diámetro crítico menos la altura útil, ¿sí? Recuerden, esto viene de este ejemplo. Nosotros sacamos este diámetro crítico, le
restamos la altura útil y tenemos el diámetro de la columna que vamos a necesitar. Nos da a nosotros 58, entonces 60 centímetros. Conclusión, nuestra columna no puede tener menos de 60 centímetros, ¿sí?, en todos los pisos. No importa si sea el último que tenga solamente 30 toneladas o uno de más el medio o el de abajo de todo que tiene que tener 75 centímetros por la carga, ¿sí? Entonces, nos condiciona a nosotros el tamaño de la columna, no solamente qué carga tiene, sino que a la vez no tiene que ser menor a 60 centímetros para controlar el punzonado. Entonces, acá hace toda la cuenta hasta qué piso, ¿sí?, hay que ir achicando desde los 75 centímetros. Quizás en el primer piso tenga que tener 70, quizás en el otro piso tenga que tener 65, quizás en el otro piso recién hay 60, y después de ahí para arriba 60, 60, 60, por el problema de punzonado y no que el tamaño de la columna sea por la carga que tiene. Bien, después pasamos a las solicitaciones por flexión en la losa. ¿Cómo se calcula esto? Se arma, como se ve acá, fajas, ¿sí?, en las dos direcciones, en X y en Y. ¿Sí? Esto, si se fijan, es la distancia que hay entre, ¿sí?, entre columnas. Entonces tomamos, por ejemplo, una faja de 5,50 metros en X, 5 metros, como dice acá, 5,50 metros en Y. Esta faja nos da a nosotros, si tenemos 1 tonelada por metro cuadrado por 5,50 metros, qué carga distribuida estoy teniendo en esta faja, en este sentido y en este sentido. O sea, una carga que era superficial, 1 tonelada por metro cuadrado, la paso a una carga lineal. Entonces voy a considerar que esto como si fuera una viga continua, ¿sí?, de 1, 2, 3, 4 tramos en Y, y una viga continua, ¿sí?, de 3 tramos, ¿sí?, con esta carga de 5,5 toneladas por metro. Entonces empiezo a estudiarlo eso como si fueran vigas continuas. ¿Sí? Acá vemos un esquemita en X, 5,5 toneladas por metro. Los momentos, dijimos que al darle esas medidas iban a ser Q por L cuadrado sobre 16, ¿sí?, y Q por L cuadrado sobre 16, tanto positivo en el tramo como negativo en el apoyo, ¿sí? Ese era el por qué nosotros hacíamos más chicos las luces de los tramos externos. Calculo los momentos en X, calculo los momentos en Y, y después se hace una distribución de momentos por estas fajas. Entonces, a esta faja que yo tenía acá, por ejemplo en Y o en X, la voy a dividir en lo que se llama fajas de columnas y fajas medias. ¿Qué es la faja de columna? Es la parte central que está pasando por encima de las columnas. Vamos a suponer que al ancho que nosotros teníamos, que habíamos tomado como una faja de un ancho de 5 metros y pico, ¿sí?, un cuarto de un lado, o que sería la mitad, o sea, la mitad lo divido en dos, donde queda la mitad central, le llamamos fajas de columna, ¿sí?, y a los bordes le llamamos fajas medias. ¿Por qué dividimos? Porque por las fajas de columna se van a concentrar los mayores esfuerzos, ¿sí? Y en los tramos centrales, ¿sí?, que no pasan por las columnas, los esfuerzos van a ser más chicos, ¿sí? Entonces dividimos
entre fajas medias y fajas de columna. La faja de columna sería la mitad del ancho de la faja total que habíamos tomado en un principio. ¿Y cómo se van a distribuir esos momentos? Nosotros habíamos sacado antes un momento en el tramo, por ejemplo, X o en el tramo Y. ¿Cómo lo vamos a distribuir ese momento? Por ejemplo, si era de 10 tonelámetros por metro. Bien, en las fajas de columna va a tomar el 60% de ese momento que habíamos calculado. Cuando estamos en el tramo. En el tramo, el 60% de ese valor del momento del tramo lo toma el sector de las columnas y el 40% en las fajas medias, cuando estoy en los tramos. Cuando estoy en los apoyos, el 76% del momento total lo toma el sector donde están las columnas y el 24% lo toma en las fajas medias. O sea, ¿esto qué quiere decir? Momentos en tramo. Acá nosotros teníamos un momento en el tramo y un momento en el apoyo. Cuando yo estoy acá, en el momento en el tramo, ¿sí? El 60% del momento total que había acá va a venir a esta faja y el 40% va a venir a esta faja. Pero cuando yo estoy acá en el apoyo, el momento negativo en el apoyo, el 76% de ese momento lo va a tomar esta faja, ¿sí? La armadura que yo tengo que colocar en este tramo, el 76%, y el 24% viene a esta parte de las fajas centrales. Esto que sigue después es hacer las cuentas de cuánto es el 60 o el 40 para el tramo, para el apoyo, tanto en X como en Y. Se calculan, una vez que se tiene todos estos momentos, ¿sí? Como estos son los momentos totales, ¿sí? Lo dividimos por el ancho de la faja con la que estemos trabajando, ¿sí? Y ahí a nosotros nos va a dar cuáles son los momentos unitarios, o sea, por cada metro, tonelámetro por cada metro. Lo mismo se hace en X, lo mismo se hace en Y,